Aleluya, mis amados, bienvenidos una vez más a esta nueva mañana, a este nuevo tiempo de bendición, de victoria en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje que queremos entregar en esta mañana lo hemos denominado la clemencia de Jehová. Y es que cuando pensamos en la clemencia del Señor, iglesia, estamos hablando de que Él es un Dios benevolente. Y al expresar que Él es un Dios benevolente es que Dios siempre quiere el bien para nosotros, para todos los seres humanos. La clemencia del Señor lleva sencillamente a ver su bondad, su benignidad. Él siempre va a querer lo bueno sobre los habitantes de esta tierra. Pero desafortunadamente, cuando los seres humanos no evidencian esa clemencia de parte de Dios, es porque estos han olvidado sencillamente quién es su Dios, quién es su creador, quién es el Señor. Y allí, iglesia, es donde empezamos a mirar y a considerar si yo estoy recibiendo la clemencia de Dios. Cuando hablamos de la clemencia del Señor, estamos hablando de una indulgencia. Y si te digo de una indulgencia, es que nosotros tenemos que ser conscientes, mis amados, de que hemos pecado, de que hemos hecho lo malo delante de Dios. Como lo dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, pues están destituidos de la gloria del Señor. Cuando hablamos entonces de esa indulgencia, estamos hablando de que Dios es condescendiente, de que Dios es comprensivo. No es que acepte nuestro pecado, sino que Él sabe a causa de nuestras debilidades, a causa de nuestra desobediencia, que por eso le fallamos. Pero pese a todo eso, Él es comprensivo, y si no hubiese sido así, jamás hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. La compasión de Dios está sobre los seres humanos, mucho más sobre aquellos que ya le hemos conocido. Entonces podemos hablar de que Dios es clemente, de que Dios es bondadoso, de que Él va a ser moderado para poder aplicar toda justicia, que Él es el único Rey justo que hay sobre la tierra. Él, siendo justo, Él sabrá aplicar justicia. Y su justicia recayó primeramente en nuestro Señor Jesucristo. El pecado de todos nosotros cayó sobre Jesús para que precisamente en el nombre de Jesús nosotros pudiésemos ser justificados delante del Padre Celestial. Entendiendo todo esto, quiero que tú y yo en esta mañana observemos las Escrituras para que nos demos cuenta sobre qué habla la palabra de la clemencia de Dios. Quiero que mires inicialmente el Salmo 103, el verso 8. Dice la Escritura: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando leo este pasaje bíblico, lo primero que podemos discernir allí es que la clemencia de Jehová hace que Él no nos pague conforme a nuestras obras. Cuando el salmista, que es David aquí, escribe estas palabras, él está diciendo definitivamente nuestro Dios es misericordioso, es clemente. Él es definitivamente lento para la ira y su misericordia es grande, porque si fuera por nuestro pecado, la ira de Dios sobre la humanidad sería demasiado fuerte. Arreciaría por la maldad, por el pecado, por el quebranto del ser humano a la santidad de Dios. Pero es hermoso cuando David dice acá: Dios no guardará para siempre su enojo, y Él no hará con nosotros conforme a nuestras obras. Eso me deja ver la clemencia de Dios, que Dios no hace conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Es tanto el amor, es tanta la misericordia de Dios, que definitivamente Él se mueve en esa bondad y hace que
pese al pecado, la maldad que hay sobre la tierra, la clemencia de Dios sobresalga, se extienda. Él no ha pagado conforme a los pecados del ser humano. Él no ha pagado conforme a lo que el ser humano ha hecho con él, olvidándolo, desechándolo, ignorándolo voluntariamente. La clemencia de Dios hace que definitivamente el Señor no nos pague conforme a nuestras obras. Y David dice acá un poco más, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y hace esa comparación, ¿no? Y dice, como la altura de los cielos, así es la misericordia del Señor. Es grande, es infinita, porque los cielos son infinitos. Así es la misericordia y la clemencia de Dios sobre los seres humanos, sobre aquellos que aún ya en Cristo hemos fallado, hemos pecado en contra del Señor, pero pese a todo eso, el Señor en su clemencia no paga conforme a nuestras obras. De la misma manera, allí en el libro del profeta Jonás, el capítulo 4, el verso 2 dice la Escritura: y oró a Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. El mandato que Dios había dado a Jonás era que él fuera y predicara a Nínive destrucción por causa del pecado de los habitantes de esta tierra. Pero Jonás intentó huir de esa orden, de ese plan divino. Pero definitivamente Dios en su perfección buscó a Jonás, y cuando Jonás definitivamente decide ir, después de que ha huido en una barca, después de que ha sido tragado con ese gran pez durante 3 días y fue expulsado, el pez lo vomitó, finalmente Jonás cumple con el propósito de Dios y va y predica a Nínive. Y Dios se arrepiente del mal que habría de venir sobre estos habitantes. ¿Pero por qué se arrepintió Dios? En Jonás capítulo 3, el verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando yo veo esto, la clemencia de Jehová hace que Él no haga lo malo. Dios siempre va a ser un Dios recto, justo, un Dios equitativo. Y cuando Jonás predicó allí, pues vino arrepentimiento en los habitantes de Nínive. Dios nunca quería en su corazón destruirlos porque sí. Dios los iba a destruir era porque Él es un Dios santo, porque estaba cansado de la maldad de ellos, porque estaba cansado de que no había un arrepentimiento genuino en el corazón de los habitantes de Nínive. Pero definitivamente, al escuchar el mensaje, vino un arrepentimiento en ellos. Y Dios decidió obviamente arrepentirse del mal que iba a venir sobre ellos. Pero ¿por qué viene ese arrepentimiento del mal? ¿Por qué Dios no hace lo malo? Porque Dios es clemente. Porque Dios siempre está esperando que en el corazón del hombre haya un arrepentimiento genuino. Por eso la Escritura menciona una y otra vez, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él siempre está esperando que venga el arrepentimiento. Lamentablemente el juicio de Dios llegará sobre esta tierra en un momento determinado. Lamentablemente, iglesia, en un momento Dios tendrá que juzgar a los pecadores porque no hubo arrepentimiento en ellos. Pero Dios está extendiendo esa clemencia. Dios está extendiendo ese perdón de pecados. Lo que los seres humanos tienen que hacer es sencillamente volver su corazón a Dios y permitir fielmente que el Señor llegue a sus vidas, a sus corazones. La pregunta para todos nosotros es si tú te has extendido a Él en un arrepentimiento genuino. En el libro de Nehemías, capítulo 9, verso 31 dice,
mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Cuando Esdras es el que está hablando acá, el que está confesando los pecados del pueblo de Israel, le dice al Señor, por tus muchas misericordias, Señor, fue que tú no los consumiste, porque era justo el castigo, era la consecuencia de la maldad y del pecado. Era la consecuencia de un pueblo que había olvidado a Dios, era la consecuencia de un pueblo que se había apartado sencillamente del Señor. Pero Esdras, cuando confiesa aquí los pecados de Israel, él dice, fue tu misericordia, Señor. Definitivamente por eso fue que no los consumiste, no los dejaste, no los desamparaste, porque pese a que ellos fueron desterrados, sacados allí de Jerusalén, pese a que los muros fueron derribados, y todo fue saqueado de allí, Dios les permitía ahora regresar a reconstruir los muros, a reconstruir esa ciudad, a reconstruir el templo de Dios. Dice, tú no los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Y aquí Esdras da la razón y dice, es que tú eres Dios clemente y misericordioso. Las escrituras nos muestran cómo una tras otra vez, pese al pecado de su pueblo, Dios quería levantarlos. Dios quería volver a alzar sus manos. Dios quería que el corazón de ellos se volviese plenamente al Señor. Eso es lo que Dios quiere con todos nosotros, que nos extendamos hacia Él, porque Dios es clemente, porque Dios es misericordioso, iglesia. Es por eso que Dios no ha destruido a esta humanidad, por la clemencia, la misericordia del Señor, y sus misericordias son muchas. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 19, el verso 22, mira lo que dice la escritura. Isaías 19, verso 22. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Y los sanará. La clemencia de Jehová hace que Él nos sane. Muchas veces Él mismo nos hiere. O sea, cuando habla de herir, es permitir la prueba, es permitir ese desierto, es permitir ese momento difícil. Dios muchas veces tiene que hacerlo de esa manera, tiene que romper la vasija cuantas veces sea necesario. Tiene que permitir cosas en nuestras vidas que nos duelan y que realmente nos sintamos heridos, nos sintamos sin fuerzas. Pero la escritura es clara al decir acá, Él mismo herirá, pero Él mismo sanará. Él mismo como buen pastor quiebra la pata de sus ovejas, pero Él mismo las sana, Él mismo las restaura. Eso es lo que hace la clemencia de Dios. A lo que voy con esto es que la clemencia de Dios no es la que hace que no pase nada difícil sobre tu vida. La clemencia de Dios también permite que hayan circunstancias adversas para que Dios se glorifique en tu vida y Él pueda sanar y restaurar. Que Él te pueda levantar realmente. Que Él te pueda levantar genuinamente, iglesia. Eso es lo que hace la clemencia de Dios. Pedir la misericordia de Dios no es esperar que nada difícil pase en nuestras vidas. No, Dios va a permitir cosas, aunque nuestra mente, nuestro corazón no entienden. Pero lo que Dios está permitiendo a través de eso es para mostrar su gloria, para revelar su gloria. Para que su pueblo sea sanado, para que evidencie que el poder es de Dios, que la misericordia es de Dios, que la benevolencia viene del Señor. Si tú estás pasando en estos momentos por una circunstancia difícil, yo quiero decirte que Dios mismo está allí en el control de la situación. Y lo único que tú debes esperar es que Él sane, que Él venga y sane esa situación. Que Él te saque de ese momento difícil, que Él te saque de esa depresión, de esa tristeza, de esa soledad, que solamente el Señor lo haga. Él sanará. Su clemencia lo que hace es que Él sane, iglesia. Eso es lo que hace la palabra de Dios y lo que hace Dios mismo en nuestros corazones.
En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 30, el verso 9, mira lo que dice acá la palabra. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 9. Porque si os volviereis a Jehová, vos, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Acá hay algo importante, y es que la clemencia de Jehová llega, iglesia, cuando hay un verdadero arrepentimiento. La palabra me está mostrando y está diciendo, Dios será clemente en el momento en que tú vuelvas al Señor. Dios se glorificará. Él no apartará de ustedes su rostro, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino, iglesia, ¿cómo esperas la clemencia, la bondad, la misericordia de Dios? ¿Cómo esperas que Dios haga algo en medio de tu circunstancia si tú no te apartas de lo que no es y vuelves tu corazón nuevamente a Dios? La clemencia de Dios muchas veces no llega porque tú no has vuelto tu vida totalmente al Señor, porque no has vuelto tu corazón totalmente a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, volver nuestros corazones a Dios genuinamente, volver nuestras vidas al Señor. Decirle a nuestro Padre Celestial, aquí estamos, Señor, arrepentidos, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, Señor. Me he olvidado de ti, me he dejado envolver por los afanes de este siglo, he olvidado que tú eres mi Padre Celestial, he olvidado que tú eres mi Dios. Lo único que yo necesito es volver mi corazón a Dios para recibir la clemencia del Señor. No endurezcas tu corazón. Entra en el reposo de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos lo ha dicho? No endurezcáis vuestros corazones. Quiebra tu corazón delante de Dios. La respuesta está en el Señor. La bendición está en el Señor. Los malos tiempos pasarán en la medida en que tú te acerques a Dios y puedas entender el perfecto amor de nuestro Señor Jesucristo. Permítele al Espíritu Santo realmente que Él empiece a obrar en tu vida para que tú evidencies la clemencia de Dios. Vuelve allí al verso 9, segunda libro de Crónicas 39. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos y volverán a esta tierra. O sea, cuando pienso en este pasaje, no es solamente la clemencia de Dios sobre tu vida, será sobre tus hijos, será sobre tus generaciones. Es tan importante la decisión que tú estás tomando de caminar con Dios, de volver tu vida a Dios realmente, que no solamente afectará a tu propio ser, afectará a tus hijos y a los hijos de tus hijos, será de generación en generación. La clemencia de Dios estará ahí, la promesa de Dios estará ahí. La palabra dice, y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. No apartará de vosotros su rostro si os volviereis a Él. El rostro de Dios está sobre los que le buscan, sobre los que claman a Él de día y de noche, sobre los que tienen puesta su esperanza, su fe en Cristo Jesús. El rostro de Dios está allí, mirándonos, escuchándonos, pero sobre todos aquellos que le buscamos. Su palabra dice que aquel que le busca hallará, aquel que llama se le abrirá, aquel que pide se le dará. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos a Él, buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios. Tal vez tú estás escuchando este mensaje y estás diciendo, el Señor me ha olvidado, su ira está sobre mi vida, su juicio ha venido sobre mi vida. Pero la pregunta es, ¿tú estás buscando el rostro de Dios? ¿Tú te estás acercando a Él con un corazón genuino, con un corazón arrepentido?
¿Has colocado tu mirada realmente en el Señor? ¿Sabes y eres consciente de que necesitas la clemencia de Dios hoy sobre tu vida? Hoy solo vuelve tu corazón a Dios, hoy solo regresa a Él, hoy solamente dile, Señor, te necesito en mi vida y en mi corazón. Finalmente, en el libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, verso 15. Mira lo que dice acá la escritura, Romanos 9, verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y este pasaje me impacta. La clemencia de Jehová es para el que Él quiera. No depende de nosotros. ¿Y en qué sentido te digo que no depende de nosotros? O sea, quiero que entiendas esto. Ninguno de nosotros es merecedor de la clemencia de Dios. Por eso Él dice, yo tendré misericordia con quien yo quiera. Me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Y Pablo decía acá, así que no depende del que quiere. No es que cuando tú quieras digas, Señor, sé clemente, y ahí viene la misericordia de Dios, y ya después olvidas al Señor. No depende de si tú quieres o no quieres. Es el amor de Dios el que lo mueve a mostrar esa clemencia sobre la tierra. Es Dios el que muestra su amor. Es el Señor el que muestra su bondad y sí que la muestra día tras día. Depende de Él. Hay muchos que solo le buscan en los momentos difíciles. Hay muchos que solo le buscan en las circunstancias más adversas. Pero realmente no lo aman como deberían amarlo. No aman a Dios como Él nos ama. La clemencia de Dios muestra su amor. Un amor tan grande, un amor tan infinito, un amor tan puro. Que cuando Dios ha tenido clemencia y misericordia de nuestras vidas, solo nos queda reconocer y decir, Señor, no soy digno. Ese es el amor de Dios. Yo creo que esta humanidad necesita la clemencia de Dios. Y obviamente, todos sus hijos debemos clamar a Dios por esa misericordia y por esa bondad. No nos podemos olvidar un solo momento. Este mensaje, hermano, es hermoso porque la palabra es tan expresiva al mostrar la clemencia de Dios. La clemencia de Jehová entonces hace que Él no pague conforme a nuestras obras y gracias a Dios es así. Gracias a Dios no es así. La clemencia de Jehová hace que Él no quiera nunca lo malo para sus hijos. Por eso en el ejemplo que te colocaba allí en Nínive, cuando el pueblo se arrepintió, la palabra le dice literalmente, y él se arrepintió del mal que les había de traer. Y cuando Jonás oró a Jehová, dijo, yo sabía que tú eres clemente y misericordioso, y que te arrepentirías del mal que les ibas a hacer. Pero eso lo que muestra es el amor de Dios. La clemencia del Señor hace que muchas veces Él nos hiera, que Él permita los momentos más terribles, más difíciles, pero que a la vez Él mismo nos sane, que a la vez Él mismo revele su gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. La clemencia sobre tu vida llegará cuando tengas un verdadero arrepentimiento. Ahí empezarás a ver los cielos abiertos.
Ahí empezarás a ver la bondad de Dios. Ahí empezarás a ver al Señor. Cuando veas ese genuino arrepentimiento en tu vida, tú verás la gloria de Dios. Y nunca olvides que la clemencia de Jehová es para con quien Él quiere. No es si a ti te parece o si la quieres buscar en algún momento. Es solamente gracia, es la gracia de Dios, esa es la palabra correcta. La clemencia de Dios llega por pura gracia sobre nuestras vidas. Señor amado, quiero darte gracias en esta mañana. Quiero darte toda la gloria y todo el honor. Y quiero darte gracias por estar acá con nosotros, Dios mío. Sé de lo que estás hablando en esta mañana. Sé, he vivido y he experimentado tu clemencia y tu misericordia sobre nuestras vidas, Dios. Y solo me queda agradecerte. Solo me queda decirte que gracias por tanto amor. Solo me queda decirte gracias por ser fiel, Dios, aunque nosotros seamos infieles. Solo me resta decirte lo mucho que te necesitamos. Solo me resta decirte, Señor, que queremos conocerte cada día más, Dios. Que queremos vivir para ti hasta el último suspiro de nuestros días en esta tierra. Que así como tú lo diste todo, que seamos capaces de darlo todo, Señor. Solo me resta decirte en esta mañana gracias por ser clemente y misericordioso, por ser tardo para la ira y grande en misericordia. Solo te puedo decir en esta hora, Señor, gracias por que tu clemencia es como la plenitud de los cielos, como las alturas en los cielos, Señor. Es infinita, no tiene límites. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por perdonar nuestras iniquidades, Señor, por sanarnos. Gracias cuando nos has herido, Señor. Nos ha dolido. Han sido momentos muy difíciles, Padre. Pero también gracias por estar ahí para sanarnos, Dios. Gracias, Señor, porque tu enojo no fue para siempre, Señor. Porque te moviste en clemencia y en misericordia, Dios. Gracias por las vidas que escucharán este mensaje, Señor. Gracias por el alivio al alma abatida que estás trayendo en esta mañana a través de esta palabra, Señor. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto, Señor, y te doy las gracias, Señor, y te doy todo el honor, Dios Santo, porque tú eres mi Rey, porque tú eres mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Qué palabra tan hermosa la que el Señor nos ha entregado esta mañana. La clemencia de Jehová. Te invito a que la compartas con amigos, familiares, para que ellos también puedan recibir el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si no tuviste la oportunidad de escucharla en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, compártelo con muchos más, hermano. Ayúdame a que el Evangelio se extienda, que muchos más conozcan al Dios único y verdadero que tú y yo tenemos. Ese Dios que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que es clemente y misericordioso para con todos nosotros. Un fuerte abrazo, que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida y no olvides de clamar a Dios, de buscar el rostro de Dios para que su clemencia se vea reflejada en nuestras vidas. Bendiciones de lo alto, que Dios te bendiga, Dios te guarde.